Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. Hoy quise hablar de este video que es el diagnóstico del sistema, la homeostasis del superviviente. Sé que has hecho el trabajo, sé que has pasado por terapias, has leído libros, has hecho procesos de sanación y posiblemente ya entiendes perfectamente por qué te dolía el pasado. Sin embargo, ahora que tienes la oportunidad de tomar un nuevo camino, una nueva relación, un nuevo proyecto, una nueva forma de vivir, sientes como un miedo paralizante. No es miedo a lo malo, es miedo a lo nuevo. Y aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que ese miedo significa que aún no han sanado o que no están listos. Desde la biología, el diagnóstico es distinto. Estás experimentando crisis de homeostasis. Tu cerebro, que es una máquina diseñada para la economía de energía y para la predicción, durante años, tu viejo camino, aunque fuera doloroso o tóxico, era predecible. Tu cerebro, digamos que sabía exactamente cuánto cortisol producir y cómo sobrevivir en ese caos. El nuevo camino, por muy brillante y sano que sea, es una incertidumbre biológica. Para tu amígdala, todo esto desconocido es equivalente a que ¿qué? A que es un peligro de muerte, independientemente de si ese desconocido se ve como un éxito o como un bienestar. En programación neurolingüística, analizamos esto como el conflicto de la identidad del sanador. Muchas personas se vuelven expertas en estar sanando, pero no saben cómo es estar sanas. Han pasado tanto tiempo analizando sus heridas que su identidad se ha anclado al proceso de reparación. Cuando el proceso de reparación termina y toca empezar a construir sobre el terreno limpio, el cerebro entra en pánico porque no tiene un mapa de identidad para esa nueva versión de ti. Tu software mental dice, sé cómo ser alguien que sufre y que se recupera, pero no sé cómo ser alguien que simplemente avanza y disfruta. Este miedo no viene de una herida abierta, viene de un mecanismo de conservación. El cerebro prefiere el mal conocido porque el costo metabólico de procesar lo desconocido es altísimo. Miren, sentir miedo antes de dar el siguiente paso no es una señal de que vas por mal camino, es la señal de que tu cerebro está detectando que vas a salir de su zona de predicción. Es un error de interpretación de la amígdala que confunde la novedad con la amenaza. Analizar esto es vital para no retroceder en tu sanación. Si crees que el miedo es una señal de que falta sanar, volverás a la terapia, volverás a mirar atrás y te quedarás atrapado en el bucle del análisis eterno. El miedo al siguiente paso no se resuelve mirando hacia adentro, se resuelve entendiendo la ingeniería del cambio. Tu sistema siempre va a colapsar, siempre va a protestar cuando intentas instalar un programa que nunca has ejecutado. Vivir con lo que duele, que es la filosofía de mi libro, incluye aceptar que el miedo te acompañe en la puerta a la salida. No porque estés mal, sino porque estás evolucionando más rápido de lo que tu biología puede procesar. Cuando has pasado mucho tiempo en procesos de sanación, has entrenado tu cerebro para ser un experto en gestión de crisis. Tu sistema nervioso se ha vuelto eficiente operando bajo niveles de alerta. El error mecánico ocurre cuando intentas pasar de la supervivencia a la vivencia. Para tu biología, el cambio de estado es un gasto energético masivo que el cerebro va a intentar evitar a toda costa mediante lo que llamamos el sesgo de familiaridad. Miren, el cerebro prefiere un dolor que ya sabe manejar que la felicidad que no conoce. Esta es la mecánica de la resistencia. Cuando te acercas a esa nueva oportunidad, ya sea un trabajo, una mudanza, una relación sana, tu hipotálamo detecta que vas a entrar en un terreno donde no tiene protocolos establecidos. Al no tener un manual de instrucciones, el sistema activa la respuesta de estrés. No tiene miedo porque algo malo vaya a pasar. Tienes miedo porque tu cerebro no puede predecir qué va a pasar. Para un órgano cuya función principal es la predicción, la falta de datos es interpretada como una amenaza letal. En programación neurolingüística analizamos esto como el bucle de la intención paradójica. Tu intención consciente es avanzar, pero tu intención inconsciente es protegerte. El miedo que sientes es en realidad un guardián de tu antigua zona de seguridad. Muchas personas interpretan ese miedo como una intuición de que no deben hacerlo, cuando en realidad es solo una falsa alarma biológica. Si has estado en terapia y has sanado, tu intuición ya no debería basarse en el miedo, sino en la paz. Pero como el miedo es una señal mucho más ruidosa y química, termina secuestrando tu toma de decisiones. Inclusive esto pasa mucho también cuando la gente quiere entrar a programas de sanación, como es lo que yo hago, ¿cierto? Que tienen esa ruptura emocional de pensar si esto va a funcionar o no. Biológicamente esto se traduce en una caída de la dopamina de anticipación. Cuando haces lo de siempre, hay una recompensa predecible. Lo mismo pasa que lo que estaba diciendo. Cuando intentas sanar de la misma forma, pero cuando te proponen una nueva forma para hacerlo y tienes miedo, pasa esto, una dopamina de anticipación. Cuando piensas o haces algo nuevo, el cerebro entra en un déficit de recompensa, porque todavía no ha asociado el nuevo camino con el bienestar. Por eso, el siguiente paso se siente pesado o incorrecto.
Es un error de lectura. Miren, tu sistema está comparando una carretera vieja y pavimentada, que es tu pasado, con un sendero que apenas estás abriendo en la selva, tu futuro. Obviamente el sendero requiere más esfuerzo y tu cerebro, que es perezoso por diseño evolutivo, te envía señales de miedo para que vuelvas ¿a qué? A la carretera vieja, aunque esa carretera te lleve al abismo. Desde la inteligencia emocional, que es parte también fundamental de mi programa y lo que yo enseño, entendemos que este es el momento donde la mayoría de las personas se sobrediagnostican. Empiezan a pensar, si tengo miedo es porque todavía tengo traumas por resolver, y vuelven a hundirse en el análisis. La mecánica del error aquí es el exceso de introspección. El miedo al siguiente paso no es un problema de profundidad emocional, es un problema de transición biológica. Estás intentando instalar un software de alta gama, o sea, tu nueva vida, en un hardware que todavía tiene cables configurados para la emergencia. El miedo es el sonido del ventilador del procesador girando a máxima velocidad porque el sistema está bajo carga pesada. No se ha roto nada, simplemente estás procesando algo nuevo. Para dar el siguiente paso, cuando el miedo persiste, a pesar de la sensación, no necesitamos sentirnos valientes. La valentía es un concepto emocional volátil. Lo que necesitamos es eficiencia operativa. El cerebro solo dejará de enviar señales de alarma cuando el nuevo camino deje de ser una idea abstracta y se convierta en una ¿qué? Experiencia sensorial. El protocolo consiste en engañar el sistema predictivo para que acepte el futuro como un territorio ya explorado. El primer paso es la previsualización del proceso. Esto se usa mucho en PNL. El error de la mayoría es visualizar solo la meta, o sea, el éxito, lo cual dispara más ansiedad porque el cerebro no sabe cómo llegar ahí. El protocolo exige visualizar el paso intermedio, el momento exacto en que abres la puerta, haces la llamada o firmas el contrato. Debes imaginarlo con submodalidades de seguridad. Baja el brillo de la imagen. Dale un ritmo pausado y sobre todo asócialo a una respiración diafragmática. Estás instalando un simulador de vuelo en tu mente. Cuando llegue el momento real, tu amígdala dirá, esto ya lo vimos, no es una amenaza de muerte, es solo un procedimiento. El segundo paso es el desacoplamiento del miedo y la acción. Debes romper la creencia de que para actuar no debo tener miedo. En ingeniería de la conducta a esto le llamamos acción independiente del estado. El ejercicio consiste en reconocer el miedo como un ruido de fondo, como el sonido de un motor viejo. No intentas apagar el motor, simplemente sigues conduciendo. Al actuar con el miedo a cuestas, le envías la señal más poderosa posible a tu neurobiología. El miedo está presente, pero no tiene el mando de tu sistema. Cada vez que actúas, a pesar del miedo, debilitas la conexión sináptica entre la emoción y la parálisis. El tercer paso es la fragmentación del umbral. Si el nuevo camino se siente como un salto al vacío, el cerebro va a bloquear. El protocolo es dividir ese gran paso en micromovimientos de baja resistencia. Si el miedo es un nuevo negocio, el paso no es lanzar la empresa, el paso es escribir en primer párrafo la propuesta del negocio. Al reducir el tamaño del desafío, reduces la intensidad del secuestro de la amígdala. Estás hackeando el sistema de alerta para que no se dispare ante movimientos tan pequeños, pero constantes. Finalmente, puedes aplicar la validación de post-acción. Inmediatamente después de dar ese pequeño paso, debes registrar la seguridad. Tu cerebro necesita, por obligación, confirmar que no moriste. Al notar conscientemente de que el mundo no se acabó tras tomar la decisión, estás recalibrando tu termostato de riesgo. Estás como enseñándole a tu biología que la novedad es segura. Miren, si quieren aprender a trabajar esto más profundamente, no solo aplicado a trabajo y otras cosas, sino aplicado realmente a los grandes problemas de la sociedad, a la ansiedad, a la depresión, al vacío existencial. Si quieres entrar a mi programa, el desmontaje emocional, lo puedes hacer ya mismo en mi página web. Actualmente hay una promoción del 50% para que entres, te formes y aprendas la forma correcta de dar el siguiente paso con seguridad, con decisión técnica. Porque aquí vas a dejar de ser alguien que se cura para ser alguien que realmente se construye. Así que te invito a formar parte de este proyecto.